¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Quédese con nosotros porque tenemos el gusto de conversar con nuestro querido amigo, experto, investigador, escritor en arcoastronomía y temas relacionados con los sistemas calendáricos, César Morlán. Y bueno, él es arcoastrónomo, que es una disciplina combinada entre la astronomía, la arquitectura y todo lo que implica el movimiento estelar que nos rige, estos biorritmos estelares, que no solamente fascinaron a los antiguos sabios, sino que basaron una parte de su modelo cósmico de existir en función de estos movimientos que son repetitivos, son ciclos. Y pues esta mecanicidad del cosmos fue reflejada en su cosmogonía, fue reflejada obviamente en su filosofía y pensamiento, pero también fue expresada en sus edificios, que formaban parte de un modelo constructivo en una gran unidad. Es decir, a partir de estos planos de una geometría sagrada, detonaban de años atrás, me refiero que se pudieron haber tomado 20 años en la planeación hasta tener todas las maquetas y todos los sistemas listos para empezar a construirlos, alineados hacia los ejes oriente, poniente, norte y sur, dependiendo la zona. Y si fuese solamente una ciudad, uno dice, bueno, qué maravillosa suerte de estas personas. Pero si uno revisa los sistemas constructivos de diferentes ciudades del planeta, quiere decir que hay un modelo cósmico que siempre se expresa. Y el caso de Mesoamérica es portentoso. Hay más de 12, 13 mil ciudades a lo largo de 5.000 años que cumplen con ese patrón. Es un modelo geométrico que utiliza constantes, que utiliza patrones geométricos y además que se expresó en modelos de cómputo del movimiento. Este cómputo del movimiento se le pueden llamar calendarios, pero no lo son, sino más bien son expresiones en un lenguaje de los ritmos que el ser humano, como está expresando también estos ritmos en su vida, que se llaman nuestros ritmos, pues es algo grandioso. Es algo que con el paso del tiempo se perdió después de este colonialismo, después de la colonia, y que hoy gracias a estos expertos como César Plan, como David Vulcano, como otros clásicos atrás, como Morley, como Thompson, como Héctor Calderón, y ahora recientemente, ¿por qué no también decirlo, Frank Díaz, nos abren estos nuevos temas? Jesús Galindo Trejo de la UNAM, una visión mucho más integradora de un lenguaje, yo diría, estelar. Este es el que subyace los modelos constructivos de China, de Egipto, de India, de Sumeria y obviamente de las catedrales góticas de Europa. Algún día platicaremos con César de ello. Pero si es Anáhuac y si es el periodo teotihuacano y después el periodo tolteca y después el periodo azteca-mexica, que fue el último, todos cumplieron de manera portentosa en dos secuencias. El que el legado no se perdiera, simplemente se actualizara, pero educar, preparar a siguientes generaciones de jóvenes para que no perdieran el modelo y escuchen la antigüedad. Hay estelas en la zona maya que describen estas correlaciones de los agregados de estas fracciones de movimiento que van, como por ejemplo la del tortuguero, en el 3114 antes de Cristo. ¿Escucharon el dato? Y si le añade usted estos 2023 ahora, estamos hablando de 5.000 años, donde esta secuencia, no importando qué población hubiera sido, qué colectivo de sabios, aprendieron a conocer su importancia, a integrarlo, a aplicarlo, desarrollarlo como núcleos de sus culturas. Pero lo más importante, aprendieron la importancia de que no se perdiera y preparar una siguiente generación para que se siguiera construyendo así. César, muy buenos días.
y dime de todo lo que he dicho si hice algún desvío de la propuesta original y explícanos el tema de hoy, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Gerardo. No, lo dijiste muy bien, esta continuidad cultural que se puede observar realmente es, pues, se pierde en el tiempo, ¿no? Hace poco nosotros nos dimos cuenta de que las elecciones de donde se fundaban las ciudades, que a veces se puede preguntar, ¿por qué lo fundaron en un pantano? ¿Por qué lo fundaron a la mitad del lago? O uno trataría de buscar otras explicaciones de acuerdo a nuestras categorías mentales actuales. Decir, bueno, pues donde haya lugares para la subsistencia, sí, pero además de eso, tendría que ser una vinculación con el cielo, ¿no? El calendario no se dio de la noche a la mañana. Entonces, obviamente, estamos de muchos años de observación del movimiento de los astros, principalmente planetas, estelar, sinódicos, todo desde astronomía posicional, todo desde cómo se ve desde la Tierra. Obviamente, no estamos hablando que tenían telescopios ni para ver el espacio profundo, pero sí para lo que se podía observar desde una determinada latitud, ¿no? Y por eso es que podemos encontrar, por ejemplo, Gerardo, tú bien sabes, la importancia que tiene la venta este núcleo olmeca. Sí. Y nosotros recientemente nos dimos cuenta de que la ciudad de la venta, el día en que pasa el sol por el cenit, pero no solamente el cenit, sino su contraparte por el nadir, que también es un elemento calendárico que hemos olvidado, existe una relación entre ellos de 260 y 105. Quiero decir, eligieron esa latitud precisamente porque dividía el año de 365 días en esos dos segmentos importantes, de 260 y 105, tal y como lo vemos, como bien lo sabes, como bien nos lo ha demostrado Galindo Trejo, en la división del año en Teotihuacán, ¿no? La elección que tiene justamente la latitud de Teotihuacán y la alineación que tiene principalmente la pirámide del Sol, guarda esta relación 260-105. Pero te estoy hablando de teotihuacanos. Pero ahorita cuando ya vemos la elección de justamente la latitud, ni más arriba en el norte, ni más abajo en el sur, sino simplemente donde se dé esta relación 260-105 entre el paso cenital en la venta y el nadir, significa que sabían dónde estaba el sol en el nadir. Esto es un evento que no se ve, pero se puede calcular, pero sabían que había ese 260-105. Estoy hablando de los olmecas, o sea, pero eso estamos hablando no sé, 1500, 2000 años antes de Cristo, pero para entonces ya tenían las matemáticas, ya tenían la astronomía, ya tenían todos los eventos posibles para poder eso. Geometría y arquitectura. Exactamente, se va mucho más atrás en el tiempo. La historia, como nos la han contado, definitivamente no es. Miren, César es egresado del Poli, de la carrera de Ingeniería y Comunicaciones y Electrónica, o sea que sí le sabe a los sistemas y lenguajes de la información y obviamente las ciencias exactas, matemáticas entre ellas. Es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México porque también hay que decirlo, también compone, incluso ha compuesto conceptos que han sido interpretados por autores, que algún día nos hablarás de esto. Obtienes el diplomado en Tonalpo Wali, Medicina Tradicional por Chapingo, que por cierto una escuela muy añeja que tomó muy en serio, sobre todo el poder retornar la importancia de la cuenta calendárica y la medicina tradicional. Eres fundador del grupo Cahuitl, eres editor del blog Reflexiones de Anáhuac, promotor cultural de este Calmeca calendárico y que está impulsando, como tienes ahí arriba, la nueva calendárica. Este esfuerzo por volver a comprender, revisando, que lo que está en los códices y lo que está en los edificios es netamente una expresión de astronomía, que luego se expresa en cosmogonía y no al revés. Por lo tanto, todas las interpretaciones académicas europeas no funcionan. Y todavía peor, las interpretaciones teológicas con una mezcla cristiana, que no está mal, el cristianismo está muy, muy bello, pero pues que el cristianismo se quede en la parte que le corresponde al proceso de transformación del ser humano, pero no en la parte de una mezcla, una fusión que se hizo durante la colonia, tratando de apretar las interpretaciones a modo cristiano.
y eso también hizo mucho daño. Total, que después de estos 500 años, lo que menos hicimos fue respetar el lenguaje original. ¿Y qué tal si estos personajes en realidad fueron científicos, fueron tecnólogos, fueron astrónomos, fueron matemáticos, además con constantes sincronológicas que estuvieron usadas de una manera portentosa, César? Así que adelante con el tema de hoy. Sí, y lo dices muy bien, lo dices un resumen perfecto de lo que acabas de decir. Hemos tratado de interpretar una civilización con categorías mentales occidentales. Que no son de aquí. Exactamente, por eso está siendo tan complejo. Por eso es que los arqueólogos no se imaginan la idea de por qué el abandono del clásico de Teotihuacán, Monte Albán, Tikal al mismo tiempo, y empiezan a tratar de entenderlo de que, es que probablemente llegaron unas hordas de chichimecas y destruyeron todo, o acabaron con todo su medio ambiente, ¿no? Entonces, porque estamos tratando de comprender un proceso interno con categorías que vienen de otra parte, ¿no? Como lo pasó allá, como les pasó allá. Pero no Imagínate, si está bien el pensamiento griego, la geometría sagrada, pero nosotros acá lo resolvimos de una manera magistral. Adelante, César. Sí, es distinto. Y entonces, bueno, a partir recientemente, no tiene mucho que hay otra disciplina que no depende tanto de la astronomía, sino más bien de las ciencias sociales, que es la arqueoastronomía. O sea, tratar de entender cómo es que el hombre antiguo veía a las estrellas y de alguna manera cómo se relacionaba con los edificios. Y esto empieza a surgir con la idea de Stonehenge, que en las ciertas alineaciones respecto al solsticio. Y de ahí es que empezaron a hacer estudios en distintas partes del mundo, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí Galindo Trejo, Iván Sprague, Stanislaw Iwaniszewski y Iván, sí, sí. el doctor Morante. Muchos de ellos son pioneros en este tipo de cosas. La misma ENA ahora ya tiene esa disciplina, digamos, un poquito más abierta, ¿no? Aunque todavía es una asignatura, digamos, en pañales, porque hay muchas cosas que estar descubriendo. Y tan en pañales es que, pues, justamente nosotros ya con los programas de computación que hay en línea, podemos, pues, de alguna manera recrear el cielo y tratar de explicar. Hace poco yo en un programa con mis amigos de la Nueva Calendárica, y estuvimos platicando de que por qué es que podemos leer todo eso que quedó escrito en papel por los cronistas, y podemos comprobarlo porque esa historia quedó escrita en el cielo, quedó escrita en los movimientos predictivos y aparentes de Venus, de la Tierra, de Marte, de Júpiter. Entonces podemos ver cómo la historia está relacionada a lo que está sucediendo en el cielo. Entonces es una forma de hacer ingeniería inversa a través del movimiento de los astros y regresar por qué es que tomaban decisiones en ¿A qué ciertas te cosas. refieres ingeniería inversa? ¿Quiere decir que algo subyace y que debemos partir en un método distinto de aproximación? Exactamente, exactamente. No hay en ninguna fuente escrita del siglo XVI que nos diga que las alineaciones de los edificios tenían importancia. No hay, porque los frailes no estaban con esa idea, ¿no? O sea, decían lo que escuchaban, pero no, primero no iban con esa intención. Entonces, lo que tenemos que hacer es por qué pusieron un basamento con cierta alineación, Sí, y entonces, a través de hacer el estudio de sus manifestaciones culturales, como es sí. el calendario, como son sus matemáticas, su astronomía, es que podemos hacer entonces ingeniería inversa, ver a través de lo que hicieron, imaginar por qué lo hicieron. Y eso entonces nos abre un canal totalmente distinto, porque no solamente nos quedamos con las fuentes, sí, son importantes como complementarias, pero a través de estudiar sus propias manifestaciones culturales, es que podemos entonces tener un mejor entendimiento. Y eso es justamente lo que me gustaría compartirles, si me lo permites, en una presentación, Adelante, en una muy breve que tenemos por aquí. adelante. Vamos a hablar sobre todo, pues, estos calendarios de Anáhuac. Anáhuac, entiéndase, pues prácticamente como la traducción literal es lo que está enteramente rodeado por agua, es de lo que hay entre los dos océanos, ¿no? Se puede decir inclusive que hasta el mundo. Yo he visto traducciones del siglo XVI que la traducen como Anáhuac, que es realmente el mundo. No había estas aldeanismos que nosotros podemos estar concibiendo ahora, ¿no?
Y me gustaría, Gerardo, compartir contigo, con el público, algunas de las características que tienen que ver con esta arqueastronomía, lo que es la elección de los sitios específicas, que no son al azar, sino son una red, parece que es una red calendárica entre que se comunican entre todos ellos. Nosotros recientemente hemos propuesto la idea de que Monte Albán, esa ciudad, la primer ciudad, o gran ciudad, o la gran metrópoli construida en Mesoamérica, inclusive ya desde la época olmeca por zapotecos, fue algo así como un meridiano de Greenwich actual, como lo que existe ahora en Inglaterra, desde donde los pasos cenitales del Sol del Sol y del Nadir, los cenitales y el Nadir, eran como puntos de referencia en las que las demás capitales se fueron sincronizando. Esto es una idea novedosa, pero que ya de alguna manera hemos podido sustentar. A mí me gustaría mostrarte, Gerardo, a ti y a tu público, justamente el caso de algunas ciudades para que veamos esta importancia de lo que tenían. Vamos a empezar hablando de Tenochtitlan, que digamos que es la última gran capital, considerando también obviamente a Tzintzuntzan en la parte tarasca, pero la que realmente nos dejó una gran cantidad de textos es referente a lo que es Tenochtitlan y por eso es que la conocemos mejor. Adelante. ¿Y por qué es que eligieron los mexicas establecer su capital ahí, justamente en ese lugar que ya estaba poblado desde antes, ¿no? ¿Por qué es que ese gran poblamiento está ahí alrededor de la cuenca de lo que es el Valle de México, ¿no? Estos grandes lagos, sí sabemos, hay una gran cantidad de recursos naturales, sí, eso es muy importante, pero ¿por qué es que hay tanta aglomeración de culturas ahí, justamente en esa parte? Teotihuacán, tenemos Cholula, tenemos Tula, tenemos Xochicalco, esa parte, en esa latitud, todo eso depende y se debe justamente a los movimientos que se pueden encontrar en el cielo y respecto al calendario. Esto es un concepto distinto porque no hay una cultura en el mundo hasta donde conozca civilizaciones que haya basado el transcurso, el discurso histórico, el discurso de la civilización completa basada absolutamente en sus calendarios, en su inicio, en su culminación de ciclos, en estos abandonos controlados. Vemos a Teotihuacán incendiada ritualmente en el año 570, según Linda Manzanilla, que se inserta perfectamente en un año 1 Tochtli, en cuando se hacían estos fuegos nuevos en esa época. Vemos un abandono ritual en Xochicalco, y vemos lo que yo ahora denomino una entrega programada de Tenochtitlan, porque es justamente lo que hemos podido descubrir, que Hernán Cortés va siguiendo un guión calendárico en donde se tenía que entregar la ciudad el 13 de agosto de 1521. Pero ¿por qué se elige la latitud de Tenochtitlan exactamente para fundar esta gran capital que fue Tenochtitlan? Pues tiene que ver con lo que está pasando en el cielo y tiene que ver con el sol, obviamente, ¿no? Y tiene que ver principalmente con lo que son los pasos del sol por el cenit, que esto es un elemento importantísimo, de capital importancia, lo vuelvo a decir, para lo que es la cronometría y la cronología nativa. Resulta que los pasos del sol por el cenit, que es el día en que no producimos sombra, son 2 al año en esta latitud, es aproximadamente por ahí del 17 de mayo y también por el 26 de julio. ¿Por qué eligen justamente esta capital? Porque se vinculaba con Venus, Gerardo, precisamente. Me gustaría mostrar la siguiente imagen en donde queda explícito exactamente cómo es que estaban buscando el movimiento de Venus, el movimiento aparente de Venus. Resulta, como lo podemos ver en esta imagen, que la elección entonces de la latitud es que el primer paso cenital se da el 17 de mayo y el 26 de julio. Y podemos acotar, si del 17 de mayo nosotros tenemos un grupo de días de 584, que es exactamente el movimiento aparente de Venus, el ciclo sinódico de Venus, que ese es digamos, el año, entre comillas, de Venus, llegamos al solsticio de invierno. Y de ese solsticio de invierno volvemos a sumar otros 584 días y llegamos otra vez al segundo paso cenital. Quiere decir que entonces fundan la ciudad en el único lugar en el hemisferio norte en donde podían acotar el ciclo sinódico de Venus junto con el solsticio de invierno como bisagra y los pasos cenitales. Con esto nos habla de absoluta intencionalidad. Oye, y si se atravesaba un lago en medio, pues ni modo, ¿verdad? Lo importaba era la latitud. Eso nos habla de otra forma de pensar, Gerardo, nos habla de otra forma de interpretar
de alguna manera su cosmovisión. Y esto no está escrito en ninguna parte de las fuentes, ¿no? Y esto es lo que te digo sobre hacer ingeniería inversa. Cómo a través de este tipo de cosas tratamos de entender su pensamiento, ¿no? Tratamos de entender lo que estaban ellos pensando. Entonces, esto nos habla más que a veces las palabras que dejaron los frailes cargadas de ideas, pues medievales, cargadas de ideas de la ciencia de otras partes del mundo, ¿no? Y esto nos habla entonces que también una cosa importante, Gerardo, es que debemos nunca de desvincular a Venus de lo que es el calendario. Si el pueblo, como lo decía Alfonso Caso, el pueblo del Sol, que en mi opinión se queda corto, está vinculando su ciudad para que entre los pasos cenitales medir el movimiento aparente de Venus, significa entonces que también para este pueblo es importantísimo. Y lo curioso es que lo vemos desde los olmecas, ¿no? Desde esa continuidad cultural, y estamos hablando de casi 3000 años de continuidad cultural, ¿no? Entonces, esta matriz civilizatoria que nace en estos lares es realmente una continuidad histórica, cultural, y basado principalmente en el calendario y en los movimientos aparentes, principalmente, pienso yo, esta es una interpretación muy personal, de Venus. ¿Por qué una ciudad como Tenochtitlan, que nos dicen que los aztecas siempre nada más era el culto al sol? No es cierto. Están buscando a Venus también, ¿no? La misma piedra del sol, no sé si te has Así es. dado cuenta, sí, tiene las eras de los soles ahí en el centro, pero en el canto de la piedra todo te está hablándonos de Venus, tiene todo el ideograma Sí, de Venus. del quincunce y del anillo exterior de los ciclos de 676 años, que resultan de 52 por 13, pero todavía más, yo propongo que el rostro central del calendario que decimos solar, en realidad es el calendario solar venusino, porque Venus transita por el Sol con números de grupos de 8 años, César. Sí, claro, esa relación 8 años de la Tierra por 5 años de Venus es para mí una de las ecuaciones pues más importantes y portentos de la astronomía y las matemáticas nativas, ¿no? Porque eso es justamente lo que nos dice. Si hoy, por ejemplo, y hoy tú y yo nos vemos en la noche para ver dónde sale Venus a determinada hora, exactamente a la hora, 2920 días después, es decir, 5 por 584 o 5 o 8 por 365 es igual a 2920 días. Quiere decir esta ecuación que después de 2920 días vamos a volver a ver ahí, en esa misma posición, a Venus a la misma hora. Claro, aproximadamente, ¿no? Esta es una astronomía posicional y de ojo, no con aparatos actuales de medición y de exactitud. Pero entonces ese portento quedó ahí relacionado. 8 años de la Tierra son 5 años de Venus, que son 2920 días, ¿no? Entonces, con eso yo creo que es una probadita de la gran astronomía que pudieron alcanzar nuestros ancestros en esta parte de lo que es pues, esta humanidad. Pero esto es respecto, Gerardo, al solsticio de invierno. Van midiendo, respecto al solsticio de invierno y espacios cenitales, van midiendo a Venus. Pero ¿qué pasa si aquí ponemos el centro ahora lo que es el solsticio de verano? El solsticio de verano también fue muy importante. Y lo que están viendo a través del solsticio de verano y los pasos cenitales no es Venus, sino es Júpiter, porque se puede acotar el ciclo joviano, el ciclo de Júpiter sinódico, de 399 días. Quiere decir que por un lado veían a Venus desde el solsticio de invierno acotado por los pasos cenitales, y por el otro lado, desde el solsticio de verano, venían midiendo a lo que sería Júpiter, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo utilizaban estas. Además, otra acotación y comentario son dos sobre lo que tú estás presentando, que es que las Pléyades se sincronizan de día con el primer paso cenital en mayo. Esto se siguió conservando, pero también la ubicación estelar de noche de la Vía Láctea hace una intersección precisamente entre el ecuador celeste y la Vía Láctea, que hace un axis en el cielo
que es un cronograma estelar con todo lo que implica la conexión con la Tierra y nosotros en ella. Entonces es una forma de esferas que están en constante movimiento y que gracias a estos sistemas constructivos y conceptos se generó una unidad e interrelación, yo diría, de armonía esplendorosa, que es increíble que hace 5,000 años se haya mantenido y cómo los azteca mexica, que son herederos de la cuenta tolteca y de la cuenta teotihuacana, aplicaron de manera portentosa, y ahí está justamente la cuenta de Júpiter, la cuenta de Venus, y en relación obviamente al ciclo solar. Así que increíble, César. Sí, vemos esta intencionalidad, ¿no? En realidad, nosotros o la humanidad, tú y yo podríamos hacer calendarios basados en una estrella, basados en la luna, pero sabemos que lo más regular, pues, es el sol, ¿no? El sol sirve absolutamente se mueve muy poquito en respecto al tiempo, apenas algunos segundos de grado. Pero el asunto de las Pléyades, pues sabemos que las Pléyades sí llegaban justamente al cenit por ahí del año 730, pero por efecto de la precesión de los equinoccios, sabemos que se va moviendo, se va recorriendo un poco lo que sería el movimiento estelar, desde como se ve desde la Tierra, ¿no? Pero aparte de esto, me gustaría mostrarte, Gerardo, otro caso que también es igual de importante, que es, por ejemplo, en la latitud donde está Chichen Itza, y hay otra capital que es aquí en el estado de Jalisco, que es Huachimontones, que tienen la misma latitud, están en la misma franja de alguna manera de la latitud. Y me gustaría mostrarte aquí que en este caso, para lo que es Chichen Itza y lo que es Huachimontones, pues están las dos capitales erigidas en la latitud de 20 grados con 40 minutos y 20 grados con 41 minutos, es decir, están en la misma franja, en la misma línea, ¿no? ¿Y qué tiene esta latitud de especial y por qué fue elegida para erigir precisamente ahí estas dos capitales distantes en el tiempo? Pues que acotan perfectamente en sus pasos cenitales, que se dan aproximadamente el 19 de julio y el 23 de mayo, que cabe exactamente el Tonalpohualli multiplicado por 2 veces. Así como lo vimos en Chichen Itza, que el solsticio de invierno está en el centro, aquí lo que se acota es el Tonalpohualli, porque desde el solsticio de invierno, si sumamos nosotros 520 días hacia el futuro y 520 días hacia el pasado, llegamos justamente a las fechas en que se da el paso cenital en esas ciudades. Entonces vemos que se sigue esta continuidad cultural. Si bien Tenochtitlan estaba acotando el ciclo venusiano y el ciclo joviano, en Chichen Itza lo que se está buscando es acotar 2 veces el Tonalpohualli, como lo podemos ver aquí respecto al solsticio de invierno. Es decir, hay 1040 días, estoy seguro que tú conoces la importancia del número 1040, porque son 52 por 20, acotando perfectamente a través de los pasos cenitales. Entonces, vemos esta misma continuidad de la que venimos hablando, ¿no? Chichen Itza y Huachimontones son anteriores a Tenochtitlan, pero siguen buscando las mismas matemáticas, la misma intencionalidad de erigir sus ciudades precisamente en las latitudes exactas. No sé si quieres comentar algo aquí respecto a lo de Chichen Itza, Gerardo. Sí, es portentoso porque otra vez los sabios mayas, cuando encontraron la latitud, encontraron un cenote. Y entonces, en lugar de echarse para un lado, dijeron, pues resolvamos y construyamos encima del cenote. Por cierto, un cenote de proporciones bastante grandes. Por lo tanto, para ellos no era no era un elemento que los pudiera detener el resolver un problema de ingeniería, sino al revés. Echaron mano de lo mejor que tenían en la época para poder resolver la problemática del terreno, la problemática de la latitud, de tal manera de construir. Pero todavía más. Chichen Itza está desarrollado con cajas que están truncas porque son cubos imaginarios que se están superponiendo unos a otros, y que cada una de esta caja trae sus propias circunferencias imaginarias.
De tal manera que esta proporción, que es armónica, para quitarle la palabra áurea, y que sí es geometría sagrada, es la relación de las cuerdas y las tangentes entre los círculos y los cuadrados, de tal manera que la dirección que tiene el edificio del castillo y todo lo que nos expresa son la cuenta de 20, la cuenta de 360, la cuenta de 1040 años, que precisamente tiene que ver con estos 520 por 2. El caso es de que ellos están dejando un modelo constructivo de geometría y de astronomía para seguirnos enfasando con la armonía que resulta de estar presentes en cada solsticio, en cada equinoccio, en cada paso cenital, y que conste que hay una corriente de arqueólogos que define que los pasos cenitales no eran tan importantes, pues no tenían los datos. Ahora con estas nuevas propuestas, que es un nuevo modelo calendárico, pues ahora se justifica que, claro que sí, el movimiento solar más importante, pues es la derivación del Sol sobre los estados de observación, y por lo tanto ahí se comprueba todo este arte constructivo, César. Sí, exactamente, y la continuidad cultural, ¿no? Y podemos verlas en todas las regiones. Por ejemplo, si me permites, voy a mostrar ahora el caso de Cholula. El Por caso favor. de Cholula es netamente venusiano, totalmente, porque está fundada esta ciudad de Quetzalcóatl, sabemos la relación de Venus con Quetzalcóatl, está fundada en la latitud en donde sus pasos cenitales ocurren el 15 de mayo y el 27 de julio aproximadamente, en la latitud más o menos por ahí de los 19 grados con 3 minutos. Y esta tiene esta peculiaridad porque hicimos el mismo ejercicio, vamos a tratar de buscar por qué es que construyen lo que hasta donde yo sé es el monumento más voluminoso del mundo, que es la pirámide de Cholula. ¿Por qué la construirían en esa latitud, no? Y resulta de que porque acota perfectamente el ciclo también de Venus, entre lo que serían sus Ahí está. pasos cenitales y también el solsticio de invierno. Estos 584 son 292 y 292, y llegamos justamente a lo que son las fechas de la familia de alineaciones arqueastronómicas de la familia 73, ese número 73 tan venusiano, ¿no? Entonces vemos que también Cholula, pues entonces tendría esta peculiaridad y divide perfectamente en lo que son los segmentos de 73 días, porque entre su primer paso cenital, por ejemplo, para este ejemplo del gráfico, 15 de mayo de 2021 al 27 de julio de 2021, queda acotado perfectamente un segmento de 73 días. Quiere decir que podemos dividir, si extendemos en el tiempo, e ir contando de segmentos de 73 días para acotar dos veces el ciclo sinódico de Venus con el solsticio de invierno centrado por acá. Como puedes ver, entonces, esta intencionalidad también vemos tan antiquísima como es la fundación de Cholula, ¿no? Que además creo que es una de las ciudades que más ha tenido ocupación en lo que es el territorio mexicano, ¿no? Porque ha sido ocupada desde hace varios milenios esta ciudad Sí, de Cholula, dedicada a Quetzalcóatl, y en donde está así entonces viendo el ciclo sinódico de Venus con el paso es. por el De, cenit. de, de influencia completamente tolteca, es algo que se tiene que estudiar más, porque Cholula, vale decirlo, tiene los volúmenes más importantes de las artes constructivas en el planeta, así te lo digo. Sí, sí, yo lo sé, la importancia. Yo por eso ahorita solamente te estoy dando algunas capitales. No tenemos todo el tiempo, desafortunadamente, para hablar de todo lo que hemos estudiado, pero vemos las distintas latitudes. Y la última ciudad que me gustaría compartir contigo y con tu público, ya sé que estamos muy corto de tiempo, es la ciudad de Tamtoc. Esto que está en lo que es el actual San Luis Potosí. Pero estamos hablando ya de otra cultura, no de otra Sí, civilización, de otra sí, cultura con sus rasgos propios, sus características particulares, con sus rasgos culturales muy puntuales, pero usando la misma matemática, usando la misma
construcción y cosmovisión, usando la misma arquitectura y viendo sobre todo los mismos eventos. ¿Por qué? Porque en esta ciudad tan al norte, es una de las más norteñas de Mesoamérica, estamos hablando Sí, de 21 grados con 55 minutos, casi a los 22 grados, ya muy cercano de la línea de lo que es el trópico. El primer paso cenital ocurre el 30 de mayo y el segundo el 12 de julio. ¿Y por qué escogieron esa latitud? Siguiendo las mismas lógicas que venimos observando, lo hicieron porque se puede acotar el ciclo del Tonalpohualli 5 veces. Y lo mismo del solsticio de invierno, contamos 1300 días, es decir, 5 por 260, y llegamos a un paso cenital ahí. Y de ese solsticio de invierno le restamos la misma cantidad de días, 1300 días, es decir, 5 veces el Tonalpohualli, y entonces quedan acotados en esto entre sus pasos cenitales como marcadores, como pivotes, centrado en el solsticio de invierno, lo que sería entonces la observación de el Tonalpohualli. sí, Quiere decir que entonces ellos construyeron sus ciudades para vincularse primero a sus números cronométricos y vincularse directamente con el espacio. Tiene una sí, cuestión temporal y espacial. Entonces es un conjunto que no podemos observar o no podemos entender cabalmente su pensamiento si desligamos lo espacial y de lo temporal. Eso no existe en el claro. mundo cristiano. En el mundo cristiano sabemos que existe solamente la parte temporal, pero para comprender con cabalidad y tratar de extender una mayor idea de qué es lo que ellos pensaban, tenemos que entender el calendario desde el punto temporal vinculado con lo espacial. Entonces, pues preparé esta sencilla presentación, Gerardo. Sé que tenemos muy poco tiempo. Yo creo que con estos 4 o 5 ejemplos que les he dado queda perfectamente manifiesta la intencionalidad de los pueblos de estos lares para vincularse sus calendarios con el cielo. Y es una forma totalmente Claro. distinta de entender pues, su cosmovisión. Pues yo te agradezco De mucho, antemano, Gerardo. muchas gracias, César, porque pues, nos estás presentando elementos que son científicos, que no especulan, sino que presentan ya una propuesta teórica y que abren una perspectiva completamente eficiente, contundente, de cómo hacer ingeniería inversa, es decir, cómo comprender la naturaleza de la justificación del arte constructivo, pero que está ligado a su cosmovisión. Quiere decir, entonces, que todos los relatos antiguos que son cosmovisión se desprenden de estos mecanismos y que se convirtieron en apologías y en mitologías que describen conceptos astronómicos y que luego se vuelven literatura para que a lo largo de las generaciones, a nivel masivo, estos conocimientos no se perdieran. Es el caso de los grandes gemelos, Ishvaranque, Naku, y pues están en el Popol Vuh, o qué decir Tecucisteca, Tinamoatzin, en relación a Teotihuacán. Y estos gemelos preciosos no son otra cosa más que la interconexión entre los pares interiores, que en este caso sería la magnitud mayor Luna con el Sol, pero también Venus se aproxima al Sol en el amanecer y en el atardecer. Y luego los pares exteriores, los sinónimos de Marte y de Júpiter, que es el ciclo jovial, como tú hoy lo relatas, haciendo posible que hoy entendemos, como los científicos nos proponen de la nueva escuela, que hay otro numeral que es 819, que resulta que es un fractal, así lo podemos definir, que al subdividir todos los ciclos sinódicos de todos los planetas hasta Júpiter, cumplen perfectamente una sincronía. Quiere decir que estamos yendo a recuperar este lenguaje estelar que de alguna manera tenemos todos que comprender. Y este esfuerzo que tú realizas con todos estos expertos, y pues nuestros saludos y nuestro reconocimiento a las aportaciones de David Wu, lo conozco hace más de 20 años, a Fran Díaz igual, a ti,
que nos presenten este nuevo modelo de comprensión de que es un lenguaje sin duda estelar. César, muchas gracias por esta presentación esta mañana. No, al contrario, Gerardo, siempre muy contento de participar contigo y con tu programa. Entonces, pues, cuando quieran, yo aquí estoy. Que me inviten, yo estoy para compartir. Antes de cerrar, decirles a los amigos que vamos a preparar, porque siempre te invito a que formes parte del comité del Consejo de Arqueoastronomía para hacer el cuarto encuentro de arqueoastronomía calendárica, que es muy importante volverlo a relanzar después de la pandemia, y también que sigamos con estos conversatorios. Acabas de estar en Egipto, que seguramente te cambió la vida como a muchos. Entonces, ¿por qué no preparamos un par de conversatorios para que nos prepares unas láminas y fenómenos que son arqueoastronómicos, pero también de la narrativa de Osiris, que finalmente pues es el Quetzalcóatl egipcio? Yo encantado y con mucho gusto de compartir mis experiencias en Egipto. Y bien lo dices, Egipto te cambia la vida. Egipto es algo mágico. Solamente para una probadita. Yo conozco muchas de las zonas arqueológicas mexicanas, pero el día que pisé por primera vez Déndera y pude ver esa majestuosidad, lo único que pude hacer fue caer de rodillas al piso y ponerme a llorar como niño, no podía creerlo. Y de verdad que es bastante impresionante esta cultura. Meses antes había podido estar en Roma y había estado muy impresionado, pero después que veo lo que hicieron los egipcios, Roma son niños de brazos en comparación de lo que hicieron los egipcios, ¿no? Pero bueno, ya con mucho gusto hacemos un programa, dos programas al respecto de Abu Simbel, de Aswan, de lo que sería mi experiencia dentro de la Gran Pirámide, y realmente muchas cosas que contar ahí, pero con mucho gusto. Ahí están saliendo los datos de tus redes sociales, en Facebook César Morland Valle, y también te pueden buscar por Nueva Calendárica, que es el nuevo grupo que se está haciendo. Yomesho Shitomal Nova, que parece terbalenguas, pero no lo es, viene del náhuatl. Y pues agradecerte como siempre tu amabilidad, muchas gracias por el apoyo que nos brindas al grupo y gracias a estos esfuerzos de esta aportación que todos ustedes realizan en términos de ciencia, de filosofía, pues se va enriqueciendo y se abre nuestra perspectiva de por qué en la antigüedad sí había ciencia, sí había ingeniería y desde luego sí hay una visión cósmica que es la dimensión humana correcta. La dimensión humana correcta es que somos una entidad cósmica de una manera expresada en nuestra forma humana. Así inició, ese fue nuestro pasado, nuestro origen, es nuestro presente, pero por supuesto será nuestro destino, César Morland. Okay. Muchas gracias y agradecer a ti y a tu público y a toda la parte técnica que está detrás de cámaras. Muchas gracias. Así es, gracias a Jessica y en los controles técnicos. Hasta el próximo encuentro, César Morland, la nueva cadena. Muy amable, gracias. Buen día.